Hola amigos, soy Vico, espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión veremos cómo agregar un índice o tabla de contenido en un documento en un archivo de Word. Y es que resulta bastante común que en trabajos escolares nos pidan que en nuestra tarea, que en nuestra investigación, haya un índice o tabla de contenido. Para lo cual comenzaremos por dirigirnos al documento en el cual vamos a agregar nuestro índice, nuestra tabla de contenido. En este caso, este será el documento en el cual vamos a agregar nuestro índice, nuestra tabla de contenido. Bien, podemos ver que este documento consta de partes bastante conocidas en los documentos en las tareas, ¿sí? Que es la introducción, el desarrollo, yo sé que saben la que sigue, la conclusión y en muchos de los casos la bibliografía. ¿Sí? Esas son las partes y también pueden ser llamadas títulos de nuestro documento, ¿sí? Sin embargo, ahora vamos a ver que estas partes, esos títulos van a sufrir un pequeño cambio. Sin embargo, antes de comenzar con esa parte, ahora sí de entrar en materia en lo que tenemos que realizar, cabe mencionar que para que funcione de manera efectiva todo este procedimiento, antes de nuestro primer título, de nuestra primera parte en nuestro documento, tenemos que habilitar, tenemos que agregar un pequeño renglón que esté libre, ¿sí? un renglón que esté disponible para utilizar. Más adelante vamos a ver por qué necesitamos de ese renglón. Entonces voy a dar Enter antes de mi primer título, de la primera parte de mi documento. Y como vemos aquí en la parte superior está habilitado ese renglón total, ¿sí? Ese renglón está habilitado, se puede ocupar para cualquier otra cosa. Más adelante vamos a ver para qué lo vamos a ocupar. Este punto es de bastante importancia porque de esa manera se va a poder efectuar sin ningún problema todo lo que resta del procedimiento, ¿sí? Bueno, una vez que hemos habilitado ese renglón, vamos ahora sí a modificar un poco nuestro título, nuestros títulos, nuestras partes del documento. En este caso es la introducción, el desarrollo, la conclusión y la bibliografía. ¿Cómo se va a modificar esto? Bueno, tenemos que seleccionar cada uno de estos títulos, de estas partes de nuestro documento. Y vamos a dirigirnos a la parte superior derecha de nuestro documento. Aquí a la cinta de opciones nos dirigimos al apartado estilos, ¿sí? ¿Cuál es la cinta de opciones? Bueno, es toda esta parte. Todo este rectángulo en nuestro documento se llama cinta de opciones y estamos en el apartado estilos. Como podemos ver aquí de este lado, el estilo que tiene nuestro título, nuestra parte del documento, es un estilo normal. Es el estilo que por default agrega Word al texto que nosotros agregamos, ¿sí? Es un estilo normal. Sin embargo, para que funcione nuestra tabla de contenido, nuestro índice, tenemos que cambiar el estilo de este texto, ¿sí? Esto con el fin de que nuestra tabla de contenido reconozca, identifique que ese texto ya no es simple texto, sino que ahora ya se trata de un título, ¿sí? Para lo cual vamos a dirigirnos hacia la derecha, aquí mismo en el apartado estilos, y podemos ver ese estilo llamado título 1, ¿sí? Ese es el título que nos va a permitir realizar este cambio, este ajuste, de tal manera que Word va a identificar que ahora se trata de un título, ¿sí? Y resulta bastante lógico, va a ser un título, hay que aplicarle un estilo de título 1. Entonces simplemente damos clic izquierdo sobre la opción título 1. Como vemos, el texto como tal de este título, de esta parte, ha cambiado un poco. Ahora está en una tonalidad azul, como turquesa, algo así. Sin embargo, no resulta o no hay mayor problema, simplemente lo seleccionamos nuevamente y le agregamos la fuente que tenía antes, que era Arial, que era tamaño de fuente 20 y el color de la fuente era negro, ¿sí? Como vemos, en apariencia está muy parecido a como era con anterioridad. Sin embargo, ya se encuentra un triangulito en la parte izquierda del título, ¿sí? Eso no estaba antes. Y también si nosotros nos posicionamos, vemos que para Word esto ya no es un texto normal, ya no es un texto cualquiera, sino que ya se trata de un título, ¿sí? Tenemos que asegurarnos de que todas las partes
en nuestro documento estén de esta manera, están identificadas en el estilo título 1. Entonces vamos a realizar el mismo proceso, el mismo procedimiento con los diferentes títulos. Seleccionamos que sea título 1, lo regresamos a su fuente que tenía al principio, Arial, tamaño de fuente 20 y en color negro. ¿Sí? Podemos ver que también tiene ese triangulito a la izquierda. Hacemos lo mismo con conclusión, la seleccionamos, le aplicamos el título 1 y regresamos a los valores que tenía antes. Tamaño de fuente 20 y texto en color negro. Hacemos lo mismo con bibliografía. Le seleccionamos el estilo título 1, la fuente que sea Arial, el tamaño de la fuente que sea 20 también y el color de la fuente que sea negro. ¿Sí? Como podemos ver, ya tenemos todos nuestros títulos, todas las partes de nuestro documento en ese estilo título 1, sin embargo conservando la fuente, el tamaño de la fuente y el color de la fuente que teníamos con anterioridad. Esto para que el documento se vea lo bastante presentable. Va a haber ocasiones en las que a lo mejor el docente no va a tener mayor problema con que el color de la fuente de nuestros títulos sean de ese color azul que veíamos, como verde, azul turquesa, algo así, que veíamos con anterioridad. Sin embargo, para darle mayor presentación a nuestro documento, pues se cambia a un color negro y al tipo de fuente que pues nos requieran los docentes. Bien, una vez que hemos hecho ese cambio, que ahora Word identifica estos títulos como un estilo título 1, vamos ahora sí a agregar nuestro índice. Para lo cual vamos a dirigirnos a ese renglón que habíamos habilitado, ¿sí? A este renglón que habíamos habilitado al principio. Es por ello que les decía que es bastante importante que nosotros reservemos, habilitemos este renglón completito para agregar el índice o tabla de contenido. Esto tomando en consideración que es normal, lo común es que esta tabla de contenido, este índice, esté al principio de nuestro documento, ¿sí? Enseguida, después de la portada, así como lo pueden ver. Está aquí la portada del documento y lo que sigue sería el índice. Esto puede variar dependiendo cómo se los haya pedido su docente, se los haya pedido su maestro, pero lo más común, lo más normal es que vaya al inicio, al principio del documento, ¿sí? ¿Cómo sabemos que está habilitado? Bueno, es que podemos agregar texto y Word nos lo reconoce como texto normal. Lo reconoce como texto normal. Y de esa manera sabemos que no estamos sobreescribiendo el título de nuestro documento. Escribimos y tenemos que ver que se trata de tipo de texto normal. ¿Correcto? Bueno, vamos a hacer ahora en este renglón habilitado. Bueno, vamos a dirigirnos a la pestaña referencias, ¿sí? Esta es la pestaña referencias y vamos a dirigirnos a la parte izquierda de la pantalla, a la opción tabla de contenido, ¿sí? Aquí la encontramos, tabla de contenido. Vamos a dar clic izquierdo sobre tabla de contenido y podemos ver que se nos aparecen tres estilos de tabla de contenido bastante útiles y bastante utilizadas, que es la tabla automática 1, la tabla automática 2 y la tabla manual. Cuando ustedes inserten o agreguen su índice, su tabla de contenido, pueden ir probando con cada una de estas para ver cuál les gusta, ¿sí? Cuál es más útil para ustedes. Sin embargo, yo en la mayoría de mis documentos he utilizado la tabla automática 1. Entonces voy a dar clic izquierdo sobre la opción tabla automática 1 y como vemos ha agregado esa tabla, ese índice, ¿correcto? Sin embargo, tenemos que hacer algo. Simplemente nos ha agregado como el esqueleto, ¿sí? De esa tabla de contenido, de ese índice. En primera instancia, lo que normalmente piden los docentes, y eso es en la mayoría de los casos, es que se reserve una página de nuestro documento específicamente para el índice, para la tabla de contenido. Entonces, hay que bajar el demás texto. Y es lo que estoy haciendo en este momento. Estoy bajando el texto de tal manera que ya tenemos habilitado la página 2 exclusivamente para nuestro índice, para nuestra tabla de contenido. ¿Correcto? Otra cosa que tenemos que hacer en primera instancia es modificarla un poco.
¿A qué nos referimos con modificarlo un poco? Bueno, vamos a dar clic izquierdo sobre cualquier parte de nuestra tabla de contenidos, sobre cualquier parte de nuestro índice. Como vemos, se habilita un recuadro, el cual nos indica que efectivamente tenemos acceso a modificar, a editar este índice, esta tabla de contenido. ¿Y qué vamos a modificar en primera instancia? Bueno, dependiendo de lo que haya especificado el docente, esta tabla de contenido tiene que recibir casi siempre el nombre, el título de índice. Por default, Word agrega el título de contenido. Hablando acerca de esto, yo en la mayoría de los casos pues lo he dejado como contenido y no he tenido problema con que los docentes me indiquen que pues está mal, ya que lo que a ellos les interesa es ver que el contenido esté ordenado. Sin embargo, si ustedes lo desean, pueden cambiar este título a índice, como normalmente pues se indica. Entonces vamos a hacerlo, vamos a cambiarlo a índice, ¿correcto? Así como nos lo haya especificado el docente. Quiere que sea índice, que se titule índice. Sin embargo, repito, este puede titularse de cualquier manera, tabla de contenido o contenido. Bien, una vez que le hemos cambiado el nombre a esta tabla de contenido, quiero aclararles otra cosa que es muy importante y que no la deben de perder de vista. Una vez que Word nos agrega este índice, esta tabla de contenido, Word solo nos agrega el esqueleto, como les mencionaba. Sin embargo, estos datos no siempre están actualizados. ¿Sí? ¿A qué me refiero con los datos? A estos datos. A los datos en donde se encuentran localizados nuestros apartados, nuestros títulos, que son introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. ¿Sí? No siempre Word los agrega de manera correcta. Sin embargo, para asegurarnos que Word haya hecho esto de manera correcta, tenemos que hacer lo siguiente. Nuevamente damos un clic sobre nuestra tabla de contenido y seleccionamos la opción que viene en la parte superior que menciona actualizar tabla. Damos clic izquierdo sobre actualizar tabla y nos pregunta, nos indica en primera instancia, Word está actualizando la tabla de contenido. Seleccione una de las opciones siguientes. ¿Sí? Word nos requiere seleccionar de qué opciones queremos que actualice, si actualice solo los números de página o actualice toda la tabla. En mi caso yo siempre selecciono la segunda opción, actualizar toda la tabla. Esto porque invariablemente de que simplemente cambie el título de la tabla de contenido, el título de nuestras partes del documento o que agregue texto en alguna de las partes de nuestro documento, Word se va a encargar de actualizar de manera ordenada y de manera eficaz toda nuestra tabla. Así, por muy pequeño que sea el ajuste que hayamos hecho, se va a ver modificado. Entonces, seleccionamos la segunda opción que dice actualizar toda la tabla, seleccionamos este check y simplemente damos clic en el botón que dice aceptar. Seleccionamos y como vemos, sí cambió. Si de hecho quieren compararlo, a lo mejor no alcanzaron a ver, pueden regresar al video en la parte donde aún no estaba actualizado y efectivamente sí cambió. Sí hubo un cambio en este texto. ¿Sí? En la localización de este texto, de esta parte de nuestro documento, ¿correcto? Por ejemplo, ahora actualizado nos indica que introducción se encuentra en la página 2. Entonces bajamos y podemos ver que aquí se encuentra introducción. Sin embargo, alguien podría decir, bueno, se encuentra en la página 3. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, lo que ocurre es que una vez que se agrega la tabla de contenido o índice, Word identifica que esta es la página 1. Nos encontramos en la página 1. Ahí es donde está nuestro índice. Y ahora sí, la página que sigue es la página 2. Aunque Word marque que es la página 3. ¿Sí? Eso se los digo para que cuando hagan este proceso no se pierdan o no piensen que hicieron mal el proceso. No. Sino que una vez que se agrega la tabla de contenido pasa a ser la página 1. ¿Correcto? Bueno amigos, eso es la manera en la que nosotros podemos agregar nuestro índice o tabla de contenido. Bueno amigos, si el video les gustó, les resultó bastante útil, los invito a que le den like a este video y a que compartan el video con sus amigos, con sus familiares e incluso con algunos de sus docentes, ¿por qué no? Bueno amigos, yo soy Vico, espero que se encuentren súper bien, hasta luego.